Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la inauguración de los videos del canal de YouTube de la Academia de Gabamedic. Yo soy Piero Vega, docente de los cursos de Fisiología y Bioquímica. Y bueno, el tema que nos tocó el día de hoy vendría siendo el catabolismo de los ácidos grasos. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, voy a hacer una breve introducción a lo que vendría siendo el título del tema, ¿no? Catabolismo de los ácidos grasos. Viene haciendo una degradación, así como el tema de la glucosa cuando nosotros la convertimos en piruvato. Dentro de la célula convertimos a ácido acetil-CoA, la pasamos al ciclo de Krebs, hacemos la formación de los NAD y los FAD y obtenemos el aporte energético. Claro, ¿no? Es una de las vías en el cual, o por decirlo, una de las funciones de los ácidos grasos que este posee y vendría siendo dar aporte energético. Y esta función que ellos tienen, así como el de la glucosa, va a tener una conexión a partir de la formación del acetil-CoA. Con la diferencia que empezamos con los triglicéridos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos dentro del cuerpo cúmulos de grasa. Y estos cúmulos de grasa los tenemos en gotículas dentro del tejido adiposo. Imaginemos que este vendría siendo el tejido adiposo y aquí dentro de ellas contenemos gotículas de triacilglicéridos. Esta es la forma en la cual nosotros almacenamos ácidos grasos, que vendría siendo una biomolécula orgánica, y en el cual nosotros aquí con un glicerol y 3 ácidos grasos así se van a almacenar para posteriormente dentro del tejido adiposo mediante ciertos estímulos por ciertas hormonas que ya vayan acordándose del glucagón, va a ser estimulado y esos triacilglicéridos van a liberarse en forma de ácidos grasos y glicerol. Y esos ácidos grasos que van a ser posteriormente liberados van a ser transportados por la sangre, van a llegar al tejido en específico que requiere del aporte energético y va a convertir este ácido graso, va a tener que pasar por ciertos procesos que al final en la beta oxidación lo que se quiere es la producción de acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a pasar por el ciclo de Krebs. Después por el ciclo de Krebs, cuando ya tenemos NAD y FAD, vamos a tener el aporte energético que vendría siendo del ATP. Esa vendría siendo una de las vías en el cual el triacilglicérido nos pueden proveer de energía. Esta vía, así como nosotros tenemos la glucólisis, pues los ácidos grasos tienen la beta oxidación. Es una vía en la cual comparten, por hecho de compartir los complementos del ciclo de Krebs, porque lo va a utilizar. Aquí como ven la imagen, el acetil-CoA va a pasar por el ciclo de Krebs y va a formar el NAD y el FAD. Muy bien. Y también tenemos otra vía en el cual no tenemos los sustratos, porque hay que recordar que en el ciclo de Krebs se utilizan diversos sustratos, citrato, oxalacetate, etc. Bueno, en este caso no se van a presentar los intermediarios para llevar a cabo el ciclo de Krebs y por ende los ácidos grasos realizan otra vía que se conoce como la formación de cuerpos cetónicos o la cetogénesis. Y bueno, hay órganos que pueden utilizar beta oxidación, hay órganos que pueden utilizar la cetogénesis, por ejemplo el cerebro cuando estamos en ayuno prolongado realiza al momento de formar cuerpos cetónicos el 70% de todo el aporte energético que recibe el cerebro viene a ser por parte de los mismos y el 30% viene a ser por parte de la glucosa. Es básicamente cuando en ayuno no tenemos la suficiente glucosa y como hay órganos, así como la oxidación de los ácidos grasos van a estar presentes en el corazón, en el músculo esquelético, en el riñón, en el hígado, hay otros órganos como el cerebro y como los eritrocitos que son dependientes de glucosa. O sea, que no van a utilizar ácidos grasos. No van a utilizar ácidos grasos, van a utilizar netamente glucosa. Y es lo que va a priorizar en sus transportadores, ¿no? Y ya como dato hay que tener en cuenta que las grasas van a proveer un total de 9 kilocalorías por gramo, que básicamente vendría siendo el doble, más del doble de lo que vendría a proveer la glucosa. Y bueno, eso vendría a ser lo que vamos a ver. Así como nosotros conocemos la degradación de la glucosa, en simples palabras, lo que vamos a ver la degradación de los ácidos grasos para nosotros obtener energía. Y ahora, uno me preguntará, ¿cuáles son los componentes que nosotros utilizamos como ácidos grasos para proveernos de energía? Pues los ácidos grasos vienen en diversas formas, en diversos colores. Podemos ver la primera, que vendría siendo la cadena de carbonos de carbonos e hidrógeno, que vendría siendo el mismo ácido graso, solo que este ácido graso se denomina ácido graso saturado. ¿Por qué se le dice saturado? Bueno, imaginemos
que este ácido graso que tiene dos extremos, un grupo carboxilo y un grupo metilo. Bueno, imaginemos que tuviéramos un bus que está compuesto de cadenas de carbono, así, carbono con carbono con carbono con carbono, y ya. A partir de estos carbonos vamos a estar poniendo asientos. Estos asientos van a estar compuestos por hidrógenos, ¿no? Imaginemos que en los extremos, bueno, de los lados del bus están compuestos por hidrógenos. Y este hidrógeno vendría siendo una personita que está ocupando un asiento, que está ocupando otro asiento, otro asiento, otro asiento, otro asiento, otro asiento, otro asiento y así. Eso vendría siendo un ácido graso saturado. Que dentro del bus todos los carbonos están con sus respectivos hidrogeniones y está completo. O sea, no tiene la capacidad de colocar más hidrógenos porque ya está saturada la cadena, por así decirlo. Y así como tenemos una cadena saturada, tendríamos también una cadena insaturada. Una cadena insaturada en el cual, como dice su nombre, va a haber hidrógenos que no van a estar presentes dentro de esta cadena. Y como no van a estar presentes dentro de la cadena, la estructura necesita estabilizarse y se estabiliza de manera de que coloca un enlace doble para estabilizar la cadena y que se mantenga la estructura, claro, ¿no? Y bueno, a partir de esto se han presentado isomerías. ¿Qué viene a ser una isomería? Una isomería vendría siendo, ¿cómo decir? Presenta las mismas cantidades de carbonos, presenta la misma cantidad de hidrógenos, presenta la misma cantidad de oxígenos, X, Y, Z, pero la estructura va a cambiar. Y como la estructura va a cambiar, las propiedades también van a cambiar. Y tenemos dos, tenemos un cis y tenemos un trans. El que más vamos a ver, al menos en beta oxidación, va a ser el trans. Donde, por ejemplo, tenemos la cadena aquí como si fuera el bus de dos carbonos, por ejemplo. Aquí otro carbono. Pero en el caso del trans, solo vamos a ver como si fuera un espejo. Un carbono en un lado y el otro lo va a reflejar, ¿no? Así, de esta manera. Y claro, con su presentación de enlace doble. Y así también como el enlace cis, que vendría siendo como si fuera un barquito. Dentro del mismo lado lo va a presentar un hidrógeno y otro hidrógeno y su cadena doble. Nada más, listo. Eso vendría siendo la isomería de cis, y la isomería de trans vendría siendo como si fuera un espejito, ¿no? Un espejito que estaría reflejando el otro lado el hidrógeno. ¿Cómo lo vemos en la figura? Vamos a ver una cadena insaturada dentro de un ácido graso y vamos a verle un pequeño enlace doble. Pues ese pequeño enlace doble vendría siendo un enlace trans, ¿no? Y dentro de la isomería, para visualizar el cis, vendría siendo una curvita, como si fuera una joroba que tenga el ácido graso, y aquí en este lugar presenta su enlace doble, y pues bueno, así se graficaría un enlace cis. Y ahora, hablando de la nomenclatura, esta vendría siendo la nomenclatura completa de un enlace, de un ácido graso de un ácido graso cis. Aquí, como podemos ver, empezamos con los números de carbonos del ácido graso. La cantidad, si quieren, se tiene que contar a partir del extremo carboxilo, que ese es el extremo, y a partir de ahí contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tenemos 18 carbonos. Ya, aquí ya tenemos los carbonos. Ahora vamos a ver el número de insaturaciones que presenta el ácido graso. El número de insaturaciones básicamente vendría siendo el número de isomerías que va a presentar, ya sea cis o trans, y contamos a partir del grupo carboxilo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el número 9 estarían presentándose la primera insaturación, y en el número 12 estaría presentándose la segunda insaturación, y eso termina denotándose así, con dos insaturaciones, y también puedes ponerle como una parte delta, y arriba el número de insaturaciones, ¿no? 9,12. Bien. También hay otra denotación que vendría siendo la denotación de los omegas, donde la clase omega se denota a partir del grupo metilo, que vendría siendo el último carbono del grupo carboxilo,
A partir de aquí estaríamos contando la cantidad de clases de omegas. En este caso es un omega 6, porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera insaturación estaría en el carbono 6. Y así se denota un omega 6. Aquí como dato les dejo las proporciones en el cual una persona regularmente tiene que consumir en proporciones de los ácidos grasos de omega 3 y omega 6. Vendría siendo de proporción de 1 a 1 a 1 a 4. Bueno, seguimos con la lipólisis, ¿no? El proceso de la lipólisis, básicamente, así como vimos catabolismo, el proceso de lipólisis es básicamente su segundo nombre, ¿no? Lipólisis, degradación de los lípidos, ¿no? Ahora, hablando del proceso de obtención energética, desde que obtenemos, por ejemplo, el adipocito, desde el proceso de la liberación de este ácido graso, hasta llegar al tejido periférico, por ejemplo, imaginemos que es el músculo esquelético, va a haber ciertos procesos que al final nos va a dar la obtención energética, que vendría siendo el ATP, ¿no? Y ahora, estos procesos de obtención energética van a tener una secuenciación de pasos. La primera, y al menos la más lenta que va a tomar en la explicación, vendría siendo la movilización de los mismos, ¿no? La movilización de los ácidos grasos. ¿Cómo hacemos para que estos ácidos grasos se liberen de este adipocito y al final termine llegando al músculo, ¿no? Hay un proceso de una estimulación hormonal que ya mencioné, recuérdense, el glucagón y las hormonas adrenérgicas como la adrenalina, etcétera. Va a haber una estimulación por estas y a partir de ahí va a formar una reacción en cadena con la adenilciclasa y otros elementos que va a liberar estos triacilglicéridos en forma de glicerol y ácido graso. Este ácido graso al final va a terminar liberándose y va a unirse por el torrente sanguíneo. Imaginemos que este es el torrente sanguíneo y se va a asociar con una albúmina. Esta vendría siendo una albúmina en el cual estaría asociándose con enlaces no covalentes y estaría asociando la albúmina, ¿no? A como máximo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, esta albúmina estaría transportando los ácidos grasos al lugar en el cual nosotros necesitamos ese aporte energético. Y no va a entrar por así nomás, va a ingresar por medio de transportadores. Imaginemos que este vendría siendo el miocito subicapa y hay un transportador que le va a permitir el ingreso. Y bueno, ingresa el ácido graso dentro del miocito. Imaginemos a imágenes más grandes. Estamos dentro del citoplasma. Este ácido graso necesita activarse para que pueda ingresar a la mitocondria. Imaginemos que este vendría siendo la mitocondria. Vamos a dibujarlo un poquito. Y bueno, ya. Imaginemos que este es el ácido graso. Este ácido graso, para poder ingresar a la mitocondria, primero tiene que activarse. Aquí, como vemos, este ya es el segundo paso. El primero es el más tardado. La activación del ácido graso vendría siendo por la agregación de una coenzima A. A este ácido graso le agregas una coenzima A y se le va a denominar acil-CoA. Ya este ácido graso con una enzima con acil-CoA va a poder ingresar a la mitocondria. Y dependiendo la cantidad de carbonos que posea este ácido graso, va a realizar un ingreso del acil-CoA a través de la mitocondria, ya sea por difusión o por una lanzadera de la carnitina. Básicamente es un transportador que le va a permitir al ácido graso ingresar a la mitocondria y así pueda realizar el aprovechamiento energético, ya sea por beta oxidación, que es lo que le está mencionando. Imaginemos que vendría siendo el mismo proceso de la glucosa. El músculo obtiene glucosa y a partir de la glucosa forma piruvato y el piruvato ingresa y forma energía, ¿no? Eso vendría siendo en simples palabras el mismo mecanismo que estaría realizando el ácido graso, solo que el ácido graso va a realizar beta oxidación y luego con esta beta oxidación va a producir el acetil-CoA y a partir de ese acetil-CoA vamos a producir energía en forma de ATP. Muy bien. Eso vendría siendo ya la parte del aprovechamiento energético. Y ahora, uno me dirá, pero ¿cuáles son
los elementos o cuál vendría siendo exactamente ese estímulo en el cual nosotros podemos llegar a poder utilizar las grasas como aprovechamiento energético, ¿no? Ya, la grasa se la podemos en sí utilizar como aprovechamiento energético mediante diversas maneras, porque en sí estos procesos de obtención energética están 100% regulados por hormonas. Este proceso de regulación por hormonas, aquí imaginemos, yo les hablaba del glucagón y de las hormonas adrenérgicas, porque también esto es lo que produce aumento tanto de la gluconeogénesis, que también va a haber una clase para hablar de la gluconeogénesis, etcétera. Estos procesos van a activar ciertos receptores, receptores asociados a proteínas G, que al final estarían asociando o estimulando esta proteína que vendría siendo la adenilato ciclasa, que a partir de un ATP va a convertirlo en un AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a ser la base en sí en general para poder reaccionar con diversas enzimas que nos van a ayudar para realizar este proceso de obtención energética. Por ejemplo, tenemos acá la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, y como su nombre mismo lo dice, es una proteína quinasa. Ya en las clases de proteínas van a aprender a diferenciar las diversas proteínas que tenemos: oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, etc. Bueno, esta proteína quinasa lo que va a hacer es va a quitar un fósforo y va a convertir el ATP en ADP. Y ese fósforo que le va a quitar que le va a terminar quitando al ATP, va a utilizarse para activar ciertas ciertas proteínas, como en este caso vendría siendo la lipasa sensible hormona, que tiene su fósforo. Aquí, como lo ven, tiene su fósforo. Y bueno, una vez que esta lipasa sensible hormona, así como su nombre mismo lo dice, es una lipasa, va a degradar lípidos y va a ser un elemento fundamental que podemos mencionar en la primera parte, que vendría siendo la movilización de los ácidos grasos. Va a permitir su movilización. Y bueno, algo contrario que quisiera mencionarles es básicamente la insulina, porque así como hay glucagón, la insulina vendría siendo su contrario, ¿no? La insulina vendría siendo la hormona de la abundancia, que le gusta almacenar, reservar todo lo que encuentre. Lo que va a hacer la insulina, va a utilizar otro mecanismo que va a quitar este fósforo. Al final, este fósforo va a terminar siendo eliminado dentro de esta lipasa sensible hormona, dejándola esta lipasa inactiva, ya no va a poder utilizarse. También va a haber otra vía aparte de las fosfatasas, que básicamente, si se habla de insulina, se habla de fosfatasas que eliminan fósforo, o también de fosfodiesterasas. Cuando se habla de fosfodiesterasas es que hablamos de un mecanismo mucho antes de la degradación del fósforo, sino que hablamos del AMP cíclico. Si mencionamos que el AMP cíclico termina estimulando una proteína que favorece la lipólisis, que vendría siendo estimulación con la lipasa sensible hormona, pues esta fosfodiesterasa va a eliminar este AMP cíclico, convirtiendo en 5 AMP cíclico, que al final ya no va a poder realizar su función. Y bueno, es como un contrario, ¿no? Es como un contrario y un versus que tiene el glucagón con la insulina dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, continuamos, ¿no? Ahora hablando en sí por orden en la etapa de movilización, así como ya les mencioné, por diversas estimulaciones, ya sea la adrenalina o básicamente el glucagón, estimula un receptor que está acoplado a proteínas G. En este caso es una proteína GS que va a estar interactuando con una adenil ciclasa, y esta adenil ciclasa lo que va a realizar es una conversión de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico, lo que van a ver es que va a haber una reacción con una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, así como su nombre nos dice, proteína quinasa dependiente de ¿qué? De AMP cíclico. Sin AMP cíclico no funciona. Bueno, lo que va a hacer la proteína quinasa, como también lo dice su nombre, va a fosforilar. Aquí tenemos la la lipasa sensible hormona, o la proteína que vendría siendo esta lipasa. La va a fosforilar, y también va a fosforilar la perilipina. Aquí, este es un término nuevo, ¿no? La perilipina es un componente
que va a impedir el paso de ciertas sustancias a esta gotícula. Imaginemos, este es el adipocito y esta es la gotícula que almacena los triacilglicéridos, ¿no? Bueno, la perilipina va a impedir que ingresen sustancias y también va a impedir la movilización de todo lo que pase en esta gotícula. Y una vez esta se fosforile, ya no va a realizar estas funciones, o sea que va a permitir que los ácidos grasos terminen movilizándose. Y también va a reaccionar con la proteína CGI, y a partir de esta proteína CGI va a interactuar con un triacilglicérido lipasa. Bueno, vendría siendo una triacilglicérido lipasa que va a degradar el triacilglicérido, así como lo dice, es una lipasa de triacilglicérido, y va a degradar y lo va a convertir en un diacilglicérido. Triacilglicérido no es nada más y nada menos que un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Y diacilglicerol, como decir, Di2, es un glicerol y 2 ácidos grasos. Y bueno, aquí vemos que falta un ácido graso, ¿no? Pues ese es el ácido graso que va a terminar liberando. Va a haber otra reacción con la lipasa sensible hormona, que a partir de esta lipasa sensible hormona va a haber una reacción de diacilglicérido a un monoacilglicerol. Es básicamente un ácido graso con un glicerol. Y bueno, aquí teníamos dos y ahora acá tenemos uno. Termina liberándose uno. Y también terminamos con una lipasa más, que vendría siendo la monoacilglicerol lipasa, que termina degradando el monoacilglicerol en un ácido graso y en un glicerol. Y aquí, como vemos también en las siguientes imágenes, en los siguientes gráficos, como los ácidos grasos, aquí como ven los 3 ácidos grasos que terminan degradándose de triacilglicerol, terminan liberándose y pasan al torrente sanguíneo por medio de la albúmina. Ya saben que como máximo vendría siendo unas 10 con enlaces no covalentes. Pasan por transportadores de los ácidos grasos, en el cual en el músculo, en el miocito, se denominan la proteína captadora de ácidos grasos, que vendría siendo la FAP. Y va a activarse, va a realizar su proceso de beta oxidación, obtenemos el acetil-CoA, va a realizar el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, como quieran denominarle, va a pasar por la cadena respiratoria y vamos a obtener ATP. Simple, ¿no? Aquí vendría siendo ya los componentes o los datitos que quisieran llevarse al momento de en sus cursos, porque los lípidos se almacenan tanto en gotículas y también pueden almacenarse en células sintetizadoras de esteroides. Esto vendría siendo tema ya para otro curso sobre hablar de hormonas esteroideas. Y bueno, también tenemos la hormona adrenalina y glucagón, que ya mencioné, que se une a receptores acoplados de proteína G. Activa la adenilciclasa, que esta adenilciclasa termina activando la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Aquí tenemos al final en donde las hormonas, o digo, las proteínas que termina por fosforilar o activar, porque en otras palabras fosforilar es activar aquí, que vendría siendo una lipasa sensible hormona, y las perilipinas, ¿no? Las perilipinas dejan de realizar su función y bueno, se puede movilizar en todo lugar. La lipasa sensible hormona está activada y la proteína CGI termina activando las otras proteínas, ¿no? Que vendría siendo la triacilglicerol lipasa, hace su degradación. La lipasa sensible hormona hace su degradación, la monoacilglicerol lipasa también realiza su degradación, y bueno, hasta formar los ácidos grasos que terminan asociándose a albúmina hasta 10 en forma de enlaces no covalentes. Termina llegando al tejido en el cual requiere el aporte energético. Utilizamos la proteína captadora de ácidos grasos, o las FAPs, y al final ingresa a la mitocondria por la lanzadera de la carnitina y bueno, realiza el aprovechamiento energético, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ya hablamos de todos los ácidos grasos, pero ¿qué pasó con el glicerol? El glicerol tiene una vía, por decirlo, que se asocia también a diversos componentes de la glucosa, pero también tiene un aprovechamiento energético. En bibliografías de Leninger se dice que el 95% de todo el aporte energético que nos da estas grasas vendría siendo el 95% de los ácidos grasos, ¿no? Y el 5% lo aporta el glicerol. Vamos a ver por qué.
Esta vendría siendo la vía del glicerol, en el cual va a estar relacionado 100% a la vía de la glucólisis, porque hay una vía primera glucolítica, en el cual este glicerol termina liberándose. Imaginemos que es el adipocito, se libera el glicerol y termina por vía sanguínea y termina llegando al hígado, ¿no? Ya. Cuando llega al hígado, este glicerol lo que va a hacer es a partir de una enzima que solo la va a poseer el hígado y otros órganos más también, como por ejemplo el riñón. El glicerol va a realizar con una glicerol quinasa, le va a convertir en glicerol trifosfato. Con las mismas enzimas que conocemos de la glucólisis, glicerol trifosfato, deshidrogenasa y triazofosfato isomerasa, va a formar dihidroxicetona-fosfato y glicerol de hidrotrifosfato. Bueno, estos componentes son bien básicos cuando queremos hablar de glucólisis. Y al momento de la degradación de este glicerol, va a convertir el gliceraldehído trifosfato en componentes que va a seguir la vía y vamos a encontrar ahí hasta el final piruvato. Esa es la vía glucolítica. Cuando el órgano mismo necesita la energía y ya pues bueno, convertimos el glicerol en algo que podamos obtener ATP, ¿no? Y lo convertimos en piruvato. Gluconeogénica es básicamente lo contrario, ¿no? En vez de pasarlo, o al menos que el hígado aproveche esa energía, el hígado también es un transportador de glucosa, ¿no? Pero tenemos glicerol. Y el glicerol, al partir de esta glicerol quinasa, se convierte en glicerol trifosfato, glicerol trifosfato deshidrogenasa, dihidroxicetona fosfato, triazofosfato isomerasa, y convertimos ya el gliceraldehído trifosfato. Hay un proceso que lo van a ver en las siguientes clases, tal vez en la gluconeogénesis, que va a convertir diversos compuestos que no tienen nada que ver con la glucosa y lo van a convertir en la misma, ¿no? Lo van a convertir en glucosa. Y esta glucosa va a ser transportada a un órgano que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, el músculo. Lo va a transportar la glucosa al músculo para obtener energía. Y al final obtenemos ATP. Muy bien. O también tenemos un contrario de hormonas que vendría siendo ya la insulina, que a partir de este glicerol por ejemplo llega al hígado y vuelve al adipocito, ¿no? Y al adipocito tenemos el glicerol, y también con las cantidades de ácidos grasos que va a obtener, va a formar el triacilglicérido y se va a almacenar en forma de gotículas. O también puede ir a tejidos periféricos el glicerol, y este glicerol se va a juntar con dos ácidos grasos y se va a juntar con un grupo cabeza o un grupo funcional, en el cual esto vendría siendo, en simples palabras, los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos lo tenemos en toda nuestra bicapa lipídica, ¿no? En todas las bicapas de nuestras células. Y son muy importantes al momento de reutilizarse. Y bueno, aquí estarían viendo la vía del glicerol. Eso vendría siendo una breve introducción al catabolismo de los ácidos grasos. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del video. Si les ha gustado, denle like, comenten y compartan. Recuerden que vamos a estar subiendo videos semanalmente en el canal de la academia, e incluso vamos a estar subiendo resúmenes en Instagram. Eso ha sido todo por mi parte, y bueno, hasta la próxima. Chao.